por Tele 13 Radio. Con 40 en el estudio, Carolina Toá, aspirante a candidata presidencial del PPD, exministra del Interior, por cierto. Carolina, muchísimas gracias por la gentileza. Capaz que le diga ministra de repente, ¿eh? No hay problema, que se pegan esas cosas. No hay problema. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, Iván. Muy gracias bien. por venir. Encantada. Presentó su equipo ayer. O sea, presenté... ¿Qué es lo que presentó ayer? A ver, presenté el grupo con el que estamos trabajando en esta etapa. Todavía no tenemos un comando, todavía no está claro cómo va a ser este tema de la primaria, pero ya estamos desplegándonos. Entonces es bueno que se conozca con quiénes estamos trabajando, porque además si no, salen unos artículos de prensa que inventan equipos. Entonces es mejor que se conozca. Gráficas rodeadas de hombres. Porque, sí, por ejemplo. Veteranos de la concertación. ¿No le gustó a usted? No, me molestó mucho, la verdad. ¿Por qué? ¿Por la imagen que daba o porque no era verdad? Primero porque era un invento. En general los inventos no me gustan. Y segundo porque era un invento bastante tendencioso. Entre otras cosas ponía puros hombres, elegía un perfil de personas que yo conozco, con los que tengo respeto, relación, pero no es la forma en que he estado trabajando. Y eso dio lugar a una serie de interpretaciones. Y gente llegó hasta conclusiones a partir de esa nota de prensa. Respecto de quién estaba con quién. Varias columnistas mujeres que han denotado un cierto sesgo en esas cosas, que dicen que cuando hay una líder política siempre tiene que haber hombres detrás. Siempre suponen que hay alguien en las sombras, digamos, que el que realmente mueve los hilos. Sí, claro. Los hombres con pinta de papá o de maridos. Ya, ¿y este equipo qué hace qué exactamente? ¿Está trabajando qué? ¿Los lineamientos programáticos? Algunas cosas? ¿Hay gente de economía, de comunicación? ¿Está el alcalde de Renca? Que está muy famoso últimamente. El equipo que presentamos ayer es el que está organizando este primer despliegue, que tiene primera característica es que estamos haciendo encuentros y escuchando personas de distintos sectores y actividades. Entonces eso se organiza ciertamente esas actividades, esos contactos, esos despliegues, porque significa también trasladarse a regiones, los contenidos y también cómo se aprovecha después el resultado de esa reunión para ir armando ya, empezando a trabajar lo que va a ser la propuesta con la que nos vamos a desplegar en los próximos meses. Eso por una parte. Esa es la etapa, trabajando la propuesta. La propuesta en todo sentido, no solo programática, Iván, porque yo creo que la idea de que los gobiernos o las propuestas presidenciales son programas de gobierno, yo creo que es muy equivocada, porque las propuestas presidenciales son, en primer lugar, visiones de país, son definición de prioridades, son enfoque para los problemas y después vienen los programas. Los programas es como el último eslabón, es como la solucionática, son las medidas, por decirlo así, pero las medidas te están reflejando muchas cosas, ¿no? Cómo ves las cosas, cómo ves los problemas, qué problemas priorizaste, a partir de qué diagnóstico te paras de esa manera. Entonces, toda esa parte es muy importante, porque al final nosotros en Chile, en las elecciones presidenciales, no solo elegimos presidente, sino que fijamos una mirada de país. Fijamos una especie como de foto de dónde estamos, de qué tenemos bien, qué tenemos mal, dónde nos aprieta el zapato, y por eso es tan importante en estos procesos tomarse como cada etapa en serio, y el programa es como la última línea. Ahora, ¿cómo dialoga eso que por supuesto tiene sentido, digamos, pero tiende a ser más abstracto, etéreo, con necesidades concretas como seguridad, migraciones, economía, digamos? Es que no es nada de abstracto. O sea, por ejemplo, nosotros el primer encuentro que tuvimos, pero no fue armado por nosotros porque estaba previsto de antes, cuando era ministra, fue en el tema del Día de la Mujer y fue en Renca. Lo que está investigando la Contraloría. Exactamente, pero eso no fue una actividad, yo iba a ir como ministra y después como renuncié fui como exministra. Pero la primera que armamos nosotros propiamente tal fue un encuentro que tuvimos en La Granja, donde nos juntamos con jóvenes que han estado en contacto con problemas de violencia, ellos mismos o en su barrio, o han estado metidos en temas de droga, o han tenido algún tipo de conducta, digamos, límite que los podría meter en una carrera, digamos, o en un hecho delictual, y nos juntamos con monitores que trabajan con ellos, con profesionales que están en distintos programas, con equipos de los municipios. Eso no es nada abstracto. Es un diálogo para escuchar personas que están viviendo un problema, que están trabajando por resolverlo, conocer su experiencia, conocer su aprendizaje, los problemas que tienen, las propuestas que tienen. Entonces, eso abstracto nada, es muy concreto. Te habla de jóvenes, te habla de violencia, te habla de barrios vulnerables, te habla de dificultades que tiene el Estado,
de por qué muchos programas, muchas políticas, muchas ideas que son buenas, después cuando se implementan no dan todos los frutos que se esperan. Correcto, puede ser que no sea abstracto, tiene toda la razón. A lo que me refiero es a que probablemente está alejado de lo que a lo mejor mucha gente quiere, que es saber cómo se soluciona para que no pasen cosas como la de Graneros la semana pasada. Yo creo que habla mucho de cómo se solucionan. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de delitos, tenemos que quitarle armas a los delincuentes y tenemos que quitarle los jóvenes a los delincuentes. Quitarle los jóvenes, que no tengan acceso a ellos, que no sea tan fácil reclutarlos, que no encuentren a tantos jóvenes que están con poca esperanza en su vida y que ven la alternativa del delito como un futuro posible. Entonces es muy concreto el efecto que esto tiene en Graneros, en muchos delitos graves, que nos hagamos cargo de que no basta con tomar a los delincuentes que están hoy día delinquiendo, porque van a ser reemplazados por otros inmediatamente, si nosotros no tenemos una buena política para cortar esa llave de paso que hoy día está abierta. Usted sabe que usted va a competir con gente que va a ofrecer mano dura a cambio. Por supuesto. Que no es exactamente Pero lo que está nosotros diciendo. no vamos a ofrecer mano dura, hemos practicado mano dura y tenemos que seguirla reforzando. ¿Han practicado mano dura? Por supuesto. ¿Cuando era ministra? Por supuesto. ¿En qué sentido? Pues aquí en Chile hemos endurecido la ley de manera impresionante. Hemos fortalecido a las policías, le hemos dado equipamiento que nunca antes habían tenido. Le hemos dado leyes que protejan a los policías para que actúen con resguardo. Hemos desplegado militares cada vez que ha sido necesario. Y hemos además roto una especie de mito, o lo rompimos más bien porque tengo que hablar en pasado respecto a esa etapa, en relación a que tenía que haber una especie de complejo para que el Estado se fortaleciera cuando había un gobierno que se definía progresista. Ese dogma yo no solo no lo creo que es un profundo error. Ante la delincuencia se requiere un Estado fuerte, con capacidades, con respaldo, con equipamiento, y eso lo hemos practicado en este periodo, pero ciertamente ha sido insuficiente. Es un camino que hay que seguir recorriendo, que hay que complementar, que hay que acelerar, que hay que darle, lo diría en estos términos, Iván, no solo en seguridad, en otros temas. Hay que darle una capacidad al Estado de actuar con unos tiempos y con una prioridad cuando se requiere que hoy día sencillamente no tiene. Exacto. No tiene. Le iba a preguntar por eso, por la capacidad de gestión, porque el director de Migraciones, Luis Eduardo Taller, estuvo el lunes en una comisión en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ex ante lo cita hoy, explicando por qué no se ha implementado el acuerdo para traslado de migrantes hacia la frontera con Bolivia, el mismo acuerdo que usted firmó el protocolo pocos días antes de irse del Ministerio del Interior, y él, entre otras cosas, dijo que había muchos problemas, que hubo que llevar impresoras a Colchán, en fin, una serie de explicaciones que a los diputados, al menos a los diputados de oposición, no les parecieron muy correctas. Todavía no se pone en práctica eso, que se firmó en diciembre. El protocolo lo firmó usted a fines de febrero. O sea, en realidad el protocolo está firmado desde febrero. Mire, te puedo dar 1000 ejemplos, Iván. Cuando yo llegué, hay un problema de gestión ahí, ¿no? Pero es que no es de gestión. ¿De qué es? Quiero decir más claramente, es de cómo está concebida la organización del Estado. O sea, la organización del Estado hace que todas las medidas que se toman entran en una máquina, una especie como de mecanismo que todo lo aplana. Todo entra en una misma, digamos, las mismas trabas, las mismas demoras, las mismas, y todo lo desparrama las responsabilidades al infinito. Esa es la forma en que de alguna manera hemos ido combatiendo, enfrentando el tema de la probidad, a que cada pasito tiene un responsable que se hace cargo de ese pedacito y que eso tiene un control y que eso tiene una revisión, tiene un chequeo y después pasamos al siguiente. Entonces todo dividido chiquitito con funcionarios que tienen muy poca, digamos, peso a cargo de pequeñas decisiones, y eso hace que todo sea de una lentitud, de una inoperancia que no es aceptable. El Estado tiene que tener una capacidad de decir, o sea, esto, al menos diferenciar. ¿Esto cosas que le pasa tienen... a Migraciones es un problema del Estado, no es un problema de la gestión del gobierno? Lo que le pasó a Migraciones en este caso, el detalle yo no lo conozco, como no estoy ahí ahora, pero quiero decirte que esto es algo general. O sea, voy a darte un ejemplo. Cuando yo llegué al gobierno, a las pocas semanas echamos a andar un plan para instalar portales de lectura de placa patente, cámaras de seguridad, salas espejo, en toda la ruta 5 en la macrozona sur. Tenía 3 tramos este proyecto. El tercer tramo se acaba de terminar. Se acaba de terminar después de 2 años y medio.
O sea, y eso tampoco digamos que es una cosa muy compleja, no es levantar una central nuclear. Y todo esto porque tiene una cantidad de mecanismos y van y vienen. Ya, pero dicho eso, ¿cuál es la oferta? Porque la supongo oferta, que si usted quiere ser presidenta, quiere que el Estado mira, funcione de otra manera. Digamos. Oferta, por lo bajo, tenemos que ser capaces de definir que cuando hay prioridades que entran en temas sensibles del país, tienen una forma de desarrollarse que es distinta que los habituales. Nosotros ocupamos para algunas cosas, en la época del ministerio, esto que se llama la glosa de emergencia, pero eso tiene un límite, la Contraloría te la aguanta hasta por ahí nomás, no puedes meter todo en la emergencia. Entonces tiene que haber un mecanismo, voy a dar otro ejemplo. Hay lugares en Chile donde hay un ritmo de migración más grande que en el resto del país, y los colegios se han quedado chicos, son insuficientes. Anda tú a agrandar esos colegios. ¿Tú quieres agrandarlo, ponerle 3 salas más? No, es que este colegio no tiene recepción final previa del municipio. No cumple la norma no sé cuánto que se creó en el último tiempo. Hasta que no la cumpla no puedes crearle una sala más. No puedes. Algunas cosas que podía haber fast track, pero yo creo que esto no es solo para las urgencias, debiera ser para todo. No, claro. Porque no podemos tener un Estado en que la manera de resolver las responsabilidades es fragmentarlas al infinito y traspasárselas a funcionarios menores. Lo que pasa es que usted me habla usted me habla de reforma del Estado, yo pienso como en 10 años más, entonces hay que hacer algo antes. Otro ejemplo. Mira, lo que se puede hacer antes, primero quiero decir que este tema de reforma del Estado va a ser una cosa central en la propuesta que vamos a armar. O sea, creo que un país como Chile es un país que tiene bases sanas en la mayoría de las dimensiones, pero tiene una dificultad en la política para llegar a acuerdos y resolver cosas, y tiene una dificultad grande en el Estado para responder a los requerimientos de la ciudadanía, para hacerlo en tiempo, para que las cosas funcionen bien, para que las decisiones se traduzcan en hechos rápido. Pues las personas no pueden entender, y tienen razón, que se toma una decisión y que los resultados de esa decisión se vean 2, 3, 4, 8, 10 años después. No es posible. Seguramente al escucharlas desde la oposición le van a contestar que Sebastián Piñera lo hizo después del 27F, del terremoto, que en 4 años se reconstruyó prácticamente todo. Lo que pasa es que con las emergencias sí se puede hacer. Las emergencias tienen una régimen especial, tienen un régimen especial, pero esto no es solo las emergencias, esto es la vida de todos los días. Hay un ejemplo, está esta inversión de 10.000 millones de dólares por una planta de hidrógeno verde que está muy cerca de Paranal, el observatorio, y hay un problema con la capacidad lumínica que impacta la capacidad de observación del observatorio. 40 senadores le pidieron al presidente que cambiara un decreto para decretar zonas de protección para los observatorios, en fin, y la empresa dice, esto no se puede hacer porque es tan rígido el sistema de evaluación ambiental que si lo corremos 50 kilómetros, no parece nada en el desierto de Atacama. Hay que hacer todo de nuevo. Sí, pues. ¿No es posible hacer fast track para esas cosas? Hay que hacerlo, pues, Iván, hay que hacerlo. Y yo creo que hay que tomarse en serio que el tema del Estado, especialmente quienes creemos en el Estado, porque hay personas que ocupan esto para decir, no, es que el Estado hoy no sirve para nada, entonces tiene que ser el sector privado. Y parece un buen argumento. Perdón, no tan bueno. Acabamos de escuchar al señor del coordinador eléctrico, antes de que yo entrara aquí vi el resumen de noticias, y parece que en esto no era verdad lo que dijo la oposición, de que esto era problema de la política pública. El coordinador eléctrico, que es un señor privadísimo, acaba de decir que las fallas fueron de 2 empresas privadas. Entonces no es que las sociedades funcionan cuando lo hacen los privados y no el Estado. Los privados tienen que funcionar bien y el Estado tiene que funcionar bien, y cada uno tiene sus roles. A propósito de que cada uno tiene también sus debilidades. A propósito de que cada uno tiene sus roles, cuando usted era ministra del Interior, criticó muy duramente a la Fiscalía por haber incautado el teléfono celular de Carol Cariola un par de horas después del parto de su primer hijo. También lo hizo el presidente, la verdad es que lo hizo el gobierno entero finalmente, comentando una decisión judicial, porque la orden de allanamiento la otorga un tribunal, digamos. ¿Todavía le parece pertinente que el Ejecutivo comente decisiones judiciales como esa? Es que la oportunidad con que se ejecuta un procedimiento como ese no es una orden judicial. Es una decisión que toma la Fiscalía. Si la hace hoy, la hace mañana, si hace en la tarde, la hace en la mañana. Claro, pero la Fiscalía es un ente autónomo que es parte del sistema judicial. Por supuesto. O sea, es otro poder del Estado. Sometido al escrutinio público. O sea, aquí nadie en Chile está fuera de la discusión pública. Entonces, aquí el mérito, al menos personalmente, nunca he puesto en discusión el mérito de la decisión. Lo que pongo en discusión es la oportunidad, y creo que no resiste el test
de la inteligencia. Ahora, no es lo mismo el escrutinio público que el escrutinio de otro poder del Estado, que debe ser independiente. Sí, pero yo creo que cuando hay cosas que son de impacto público y que caen ciertamente en la conmoción pública, está todo el derecho de las autoridades de referirse a ellas. Otra cosa es presionar, otra cosa es tratar de condicionar cómo las cosas se hacen, pero tener opiniones no me parece que sea algo que ninguna institución y ningún organismo esté exenta de que la sociedad opine y que los distintos actores públicos opinen. Y que ahora otro poder del Estado, los diputados, particularmente del oficialismo, quieran presentar una moción de destitución del fiscal regional Cooper a partir de la oportunidad del allanamiento y también de las filtraciones en ese caso. Bueno, a ver, en Chile se estila mucho eso, o sea, hay actividades del mundo parlamentario, incluso de los partidos políticos, de presentar querellas, de hacer procedimientos, bueno, y de hecho tienen atribuciones en algunos ámbitos para la remoción de ciertas autoridades que están, por ejemplo, de los ministros de la Corte Suprema. Exacto. Por ejemplo. Ahora, yo creo que eso siempre hay que mirar estas cosas con doble clic, digamos, porque a pesar de que es un derecho y que se practica habitualmente, lo que hay que tratar de evitar es que se transforme en una forma de actividad política, ¿no? El ejercicio de este tipo de funciones, y bueno, son de las cosas que en estos casos es el riesgo que se corre, ¿no? Entonces, que la oposición tome esto también como una tarea propia en su rol de oposición no ayuda a cómo debieran dilucidarse y resolverse este tipo de cuestionamientos. Estamos conversando con Carolina Toá. Que son válidos en todo caso, o sea, son derechos que las personas tienen. ¿A qué se refiere? Que existe el derecho de pedir la remoción de un fiscal. El derecho existe un derecho de los requirientes. La otra discusión es que hagamos si es conveniente que el mundo parlamentario participe y ejercite ese tipo de derechos que tiene. A propósito de esas filtraciones, usted no apareció, digamos, en la conversación, y más allá del cotilleo, del pelambre, de lo sabroso que pudiera ser leer una conversación íntima de dos personas, lo que refleja esa conversación es un estado de la política cuando usted ya era ministra del Interior y una opinión respecto del gobierno de dos militantes destacadísimas de uno de los partidos del gobierno. ¿Qué le parece? Yo creo que la gente cuando habla así informalmente, todos pelan, todos tienen un lenguaje, sí, además es muy chileno, ¿no? Por decirlo así. Ahora, sinceramente yo, particularmente del presidente de la República, no me refiero en esos términos nunca, ni del presidente Boric, ni de ningún presidente. Pero la verdad es que en nuestra vida de sociedad es bastante común hablar mal unos de otros, incluso entre personas muy cercanas, y en un plano de informalidad, ¿no? Y de conversaciones privadas, eso no necesariamente genera un daño. Cuando un poder del Estado, un organismo público, tiene acceso a conversaciones privadas, es una posibilidad que le damos con un objetivo muy preciso, que es investigar delitos. Es algo totalmente excepcional. Nadie tiene acceso a las conversaciones privadas de los otros. Es una cosa que en nuestra sociedad es como sacrosanta, ¿no? Y de manera muy excepcional se permite, en el marco de una investigación penal, poder conocer las conversaciones privadas. Por eso es tan grave cuando terminan filtrándose estos datos, y sobre todo, más aún, cuando no tienen nada que ver con el delito que se está investigando. Porque en el fondo lo que genera respecto de eso es un cuestionamiento de este poder que le damos excepcionalmente a la Fiscalía. Te quiero decir a qué nos lleva esto. Por ejemplo, nosotros llevamos un buen rato discutiendo en el Congreso la ley de inteligencia económica. La ley de inteligencia económica para la seguridad es algo fundamental, es poner las herramientas de la inteligencia a ver cómo se mueve el dinero de los delitos graves, fundamentalmente del crimen organizado. Y eso significa, entre otras cosas, dar la posibilidad de levantar el secreto bancario y acceder a cómo se mueven las finanzas personales de las personas que están relacionadas o potencialmente relacionadas con el crimen organizado. Bueno, ese proyecto ha sido lentísimo de aprobar. 3 veces han postergado la votación ahora en el Senado, la volvieron a postergar, lleva 1 año y medio presentado, todavía no sale del primer trámite, y una de las típicas excusas que se ocupan es que no vaya a ser cosa que esta información se ocupe mal. Entonces, con esa excusa, yo lo considero una excusa, sinceramente, porque creo que esto es tan importante que vale la pena incluso correr el riesgo, se ha postergado eternamente. Y esto, que se filtren las conversaciones, va a alimentar esa excusa de decir no, mejor no demos acceso al secreto bancario. Entonces, es importante en esto, no es anecdótico. O sea, si uno quiere fortalecer
la investigación penal, fortalecer la capacidad del Estado de perseguir los delitos, tiene que ser muy celoso con que esto se ocupe estrictamente y nunca se preste para otros usos. Con Carolina Toá, aspirante a candidata presidencial del PPD, esta mañana aquí en Mesa Central. Carolina, muchísimas gracias por la gentileza. Y Iván, ¿qué? hablamos de puras cosas del Ministerio del Interior. ¿Cómo? Y Chile, y la economía, y la educación, Vamos. y la tecnología, Ya, la próxima vez que y venga, la po. cultura. Mire, la hemos invitado hartas veces y a varias partes, así que... Ya, sí, pero es que estoy muy invitada, Iván. Hago lo que puedo, hago lo mejor que puedo. Pura excusa, pura excusa. Muchas Ya, gracias. gracias a usted por venir. La pausa y estamos de vuelta. Venimos con el Rat Pack aquí en Mesa Central. Una pausa y al regreso, más